Muy amados hermanos, les saludamos en afecto fraternal, les llamamos a estar en la fe de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, y a mantenernos fieles, ¿no? La promesa del Señor, el llamado del Señor es que respecto de la fe dice que el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y lo segundo que el Señor dijo acerca de la perseverancia, no es el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por tanto, nos tomamos de la fe, asumimos compromiso, asumimos perseverancia y el Señor nos va a dar la victoria, como sabemos, ¿no? Amén. Gracias al Señor. Quiero invitarle, por favor, a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Libro de Josué, hermanos. Josué, capítulo 5, por favor. Josué, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13 y pasamos al capítulo 6 y leemos hasta el versículo número 5. Josué, desde el capítulo 5, partimos en el versículo 13 y seguimos. Pasamos por el 6, 1, 2, 3, 4 y 5. Amén. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Amados hermanos, debemos observar, debemos trabajar este día acerca de esta porción de la Escritura en la cual Josué, este hombre de Dios, es claramente protagonista, ¿no? Es interesante observar, amados hermanos, cuando nosotros hemos compartido las Escrituras allí en Hebreos capítulo 11, no hay una alusión directa. Usted recuerda que en el capítulo 11 se nombra a muchos obreros de Dios, muchos hombres que fueron fieles al Señor en cuanto a la fe, hombres que tuvieron fe, ¿no? Y el nombre de Josué no se nombra en esta lista aquí, no se nombra. Sin embargo, si uno tomase con cuidado el capítulo 11 de Hebreos, uno puede observar la lista de hermanos que allí está y
en el versículo número 30. En el versículo número 30 va a decir, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Una vez más, no está el nombre de Josué ahí, pero dice que este derrumbe que se produce, este desmoronamiento de los muros de Jericó, dice que son respuesta a un acto de fe. Es por la fe. ¿Qué fe? ¿La fe de quién? Bueno, hoy día queremos observar precisamente cómo Josué es un hombre destacado en lo que es la fe del bendito Dios de los cielos. Josué era un hombre que había recibido de parte del Señor una instrucción. Cuando Moisés muere, el Señor trata con Josué. Y trata con Josué porque él era un hombre, era un obrero de Dios. Mire, Josué era un hombre obviamente bastante menor que Moisés, pero él entendió, porque cuando hay llamamiento de Dios, el Señor da claridad, el Espíritu del Señor nos guía, nos enseña. David va a decir, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, uno empieza a recibir la palabra del Señor y eso va dando claridad y uno sabe hacia dónde tiene que ir. En el caso concreto de Josué, hay algunos 2 o 3 hechos de los cuales quisiéramos que guarde en su corazón. ¿Por qué es que terminó viviendo una experiencia tan tremenda en lo que tiene que ver con su capacidad como soldado, en la fuerza del ejército de Israel, en la enorme conquista que lograron? Todo, hermanos, todo. Si alcanzamos algo, vamos a decir de Jericó, una gran ciudad, pero que no solo era ciudad grande, sino que además estaba rodeada de muros. Pero no vaya a pensar usted que son estos muros de un ladrillito que nosotros a veces construimos, pues no. No eran muros de un ladrillito. Los antecedentes históricos dicen que los muros eran tan anchos que se podía deslizar un carro con caballos por arriba. De hecho, hubo personas, como una mujer que aquí se nombra, Rahab, la ramera, que construyeron sobre el muro, construyeron sus casas y allí vivían. Entonces, no era cualquier muro. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy en términos de la conquista de Jericó no es una cosa simple, no es una cosa cualquiera. Es una gran victoria por lo que significaba Jericó, ya lo hemos dicho, por lo que significaba ese tremendo muro que les protegía, por los ejércitos que allí había. Sí, pero sobre todo porque Jericó era la puerta de entrada, aleluya, a la tierra de Canaán. Era la puerta de entrada para seguir conquistando de tal manera de lograr que aquella tierra quedara dispuesta para las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿no? Dije yo que debiéramos observar 2 o 3 cosas para que consideremos en lo que es la vida del joven Josué, el joven Josué. Si usted me acompaña, por favor, a Éxodo 32. Éxodo 32, por favor. Éxodo 32. Mire, para que nos ubiquemos y no tengamos que leer todo, en el capítulo 32 de Éxodo hay un tiempo en el cual el Señor le dice a Moisés, porque Moisés estaba con el Señor en el monte Sinaí, y el Señor le dice a Moisés, tiene que bajar rápido, le dice, baja, ¿no? Porque tu pueblo
Si usted ubicó Éxodo, ¿verdad que sí? Éxodo 32, ¿sí? Mire por favor el versículo número 7. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés estaba dirigiendo al pueblo, anda, dice, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado el camino que yo les mandé, etcétera, etcétera. Entonces, desciende. Moisés había estado con el Señor. La Escritura dice, ¿no?, que el Señor le entregó, después de 40 días y 40 noches, le entregó tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Allí venían los mandamientos, allí venía la instrucción. Sin embargo, un hecho interesante es que, si usted me acompaña ahí mismo en el capítulo 32, versículo 15, por favor, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Verso 17, por favor. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea ahí en el campamento. Y Moisés le dijo, no es voz de alarido, etc. Lo que queremos hacer notar es que mientras Moisés estaba en la montaña, hablando con Dios, metido allí en una nube muy espesa, que era imposible verle, mientras Moisés estaba allí, hablando con Dios, en la presencia de Dios, había un joven que esperaba a Moisés. Uno podría, no es el punto hoy, pero uno podría establecer la clara diferencia de mentalidad. El pueblo, aquí en el capítulo 32, viene a Aarón, que había quedado a cargo del pueblo, y le dice, mira, ya llevamos mucho tiempo, ya como 40 días en que Moisés no está con nosotros, no sabemos qué le haya pasado, así que tiene que hacernos dioses para que los adoremos. Y aparece el espíritu de ellos, el corazón, ¿no?, que había sido formado en Egipto. Un corazón lleno de idolatría. La vida había sido constituida, formada por ellos, ahí en la idolatría del pueblo de Egipto. Entonces le dicen a Aarón, mira, necesitamos que nos hagan algunos dioses porque queremos adorarlo, queremos. Aarón accede. Y la justificación es porque Moisés ya lleva mucho tiempo sin volver y no sabemos qué le pueda haber acontecido. ¿Cuál es la actitud de Josué? Él esperaba en quietud, él esperaba. El Espíritu de Dios había tratado con Josué a esta altura y sabía él que los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre, bendito sea. Y que Moisés estaba en la presencia misma de aquel que tiene el control de los tiempos y las sazones. Debo avanzar, amados. Si me acompaña aquí en el capítulo 33, por favor. Mire el versículo número 11. Mire el versículo 11, muy bien. 33, 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Dice que estaban muy cerca, no es que Moisés pudiera verle el rostro al Señor. Estaban muy cerca. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero. Y él volvía al campamento. Pero, por favor, atienda. Moisés hablaba con Dios, Dios le daba instrucción, muy bien. Y Moisés terminaba de hablar con Dios, se levantaba la nube y Moisés volvía al campamento. Pero mire cómo sigue. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, una característica de Josué es que él conocía de la presencia de Dios. Él siempre estaba participando de la presencia de Dios.
Fue el que estuvo más cerca después de Moisés de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Estuvo allí, ¿no? Atento, observando, escuchando, ¿no? Los truenos, los relámpagos, escuchaba la voz de Dios, seguramente. Y en el tabernáculo dice que él no se apartaba, siempre estaba atento allí, atento a lo que ocurría en ese lugar de reunión, especialmente una reunión entre el Dios de los ejércitos y Moisés, este obrero de Dios. Él no se apartaba. Si pudiera, último antecedente, acompañarme a Números, capítulo 14, Números, capítulo 14. Los capítulos 13 y 14 son muy hermosos, muy hermosos. Moisés manda a 12 jóvenes espías que vayan a Canaán a reconocer la tierra. Entre ellos va Caleb de la tribu de Judá, Caleb, y de la tribu de Efraín va este joven que se llamaba originalmente Oseas, Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés le pone por nombre Josué. Muy bien. En el capítulo 13 y 14 van los espías, vuelven, de esto alguna vez hemos hablado. 10 de ellos parten con buenas noticias, pero terminan diciendo, no, pero no vamos porque hay enemigos, porque hay ciudades fortificadas, no, porque ellos son muy grandes, no, porque nosotros no podemos. Sin embargo, en el capítulo 14, mire versículo 6, hermanos, versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Mire la fe con que habla, porque ese es el punto, de eso vamos a conversar hoy. Mire la convicción con que declara lo que hay en su corazón. Verso 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Mire cómo hablaba este Josué. Nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aleluya. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. O sea, tener fe en Dios tiene algunos riesgos, algunos peligros. Siempre lo tiene, hermanos. Siempre lo tiene. Pero qué interesante cómo lo plantea Josué. Él dice, si Jehová se agradare de nosotros, si nosotros lográsemos que Jehová se alegre, se agrade de nosotros. ¿Sabe cómo se agrada a Dios? Dicho desde el lado negativo, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabe cómo se agrada a Dios? Se agrada a Dios creyéndole, se agrada a Dios escuchando su palabra, se agrada a Dios obedeciendo, se agrada a Dios viviendo en la fe del bendito Hijo de Dios. Y Josué era un hombre que en la cercanía de la presencia de Dios, un hombre en la cercanía, sirviendo, colaborando con Moisés permanentemente y escuchando la instrucción y escuchando la palabra. Se había desarrollado una fe en él de tal manera que él dice, pero si estos van a ser, ahora se usa pan comido, ¿no? Esto va a ganarle a esta gente, invadir el lugar. El Señor nos la va a entregar y nosotros la vamos a, como quien se come un trozo de pan, decía Josué. Bendito es el Señor, amados. Ustedes saben que muere Moisés. El Señor habla con Josué en el capítulo 1 y le dice, mira, te voy a pedir una sola cosa. Esfuérzate y sé muy valiente. Está dicho en el versículo 7.
Solamente, de esto no más vamos a hablar. No te voy a dar ninguna otra exigencia. No, una sola cosa. Solamente le dice. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, tienes que hacer conforme a la palabra. Ese es el punto. No te apartes de ella ni de diestra ni siniestra, para que seas, atienda pues, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, que me vaya bien en el negocio, que me vaya bien en la casa, que me vaya bien en una actividad social, de apoyo, lo que sea. No depende de lo bien que lo planifique, de lo bien que lo haga. Si bien debo planificar y hacerlo bien. El punto es que para que me vaya bien y sea prosperado en todas las cosas que emprenda, lo primero es cuidar de que la palabra del Señor esté sobre nosotros y tengamos compromiso de obedecer y de hacer conforme a todo lo que está escrito. El versículo 8 dirá: el Señor nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, mire pues, de día y de noche meditarás en él. ¿Recuerda lo del Salmo número 1? Aquí el varón dice que precisamente en la ley del Señor medita de día y de noche. Será como árbol plantado, aleluya, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, ve, otra vez, y todo lo que hace prosperará. Sí, pero tiene que estar plantado junto a corrientes de agua. Y la corriente de agua es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor en el verso 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, mire pues, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, aleluya, y todo te saldrá bien. Aleluya, aleluya. Se lo dice a un hombre joven, hermano, ¿eh? No es un niñito, no, pero es un hombre maduro, joven. Si me permiten los jóvenes, nuestros jóvenes amados de la iglesia del Señor, decirles que el Señor quiere que les vaya bien. Decirles que el Señor quiere que sean prosperados. Decirles que el Señor quiere que en toda actividad, todo negocio, todo que hacer, en la familia que están constituyendo y los que van a constituir pronto, decirle que el Señor tiene el propósito, tiene el anhelo de que les vaya bien. El Señor quiere bendecirles en todo, jóvenes. Creo que hace semanas o meses atrás, en algún minuto compartimos una palabra del Señor de cómo es que el Señor no quiere que vivamos miserablemente, que andemos pobremente, que andemos dando lástima a los otros. Para que demos testimonio de un Dios grande y poderoso, necesitamos mostrarnos de la mejor forma. ¿Y eso qué significa? Que los negocios deben andar bien, que la empresa debe andar bien, que la casa debe andar bien, que el Señor debe permitir tener un grado de quietud, de tranquilidad, de comodidad en la vida. Si bien la promesa del Señor es que no falte la comida y la cobertura, el vestido, sí, pero el Señor dijo que todas las otras cosas Él las iba a añadir. ¿Para qué va a prometer Él añadidura, cosas que añade si no estuviera dispuesto a darlas, pues, hermano lindo? Jóvenes, el Señor quiere hacerlo. Pero ¿saben cuál es el punto? Para que hagas prosperar tu camino, necesitas desarrollar la fe de Cristo el Señor. Fe que solo se obtiene por el oír y el oír por la palabra del Señor. No hay otra forma, jóvenes. Muy bien, Josué se hace cargo. Y antes que entremos inmediatamente al capítulo 6, debo hacer notar algo que leímos. Hay dos hechos interesantes, muy interesantes aquí. Lo primero es que en el capítulo número 5, hermanos, capítulo número 5, lo primero que ocurre, esto no lo hemos leído, pero usted lo va a poder leer en casa con tranquilidad. Lo primero que ocurre es que el Señor le da a Josué una instrucción
respecto de un pacto que había sido establecido y que ya había 40 años que no se había cumplido. Una claridad que espero también pueda ayudarle. Una de las primeras cosas que tuvo que atender Josué cuando se hace cargo del pueblo era atravesar el Jordán. Hoy día no puedo entrar en detalle porque esto requiere un poco de tiempo, pero el Jordán era tan ancho, tan extenso como un mar. Era enorme, enorme, de una extensión enorme. El problema es cómo pasaban por ese gran río, que era como un mar en lo extenso, en lo grande, con profundidad, no hay duda. ¿Cómo hacíamos para que el pueblo pasara? ¿Cómo se hace eso? Bueno, el Señor mostró su tremendo poder. El Señor le había dicho a Josué: si tú obedeces, yo estaré contigo. Y tu camino y tu quehacer va a prosperar, va a andar bien, porque yo voy a estar contigo. Muy bien. El punto es que el Señor provoca que el Jordán sea secado. Él seca las aguas del Jordán para que pasen en seco, igual como 40 años antes lo había hecho con el Mar Rojo, igual, de la misma manera. Aquello que hizo Moisés allá, lo hace Josué acá, bajo la palabra del Señor. Bueno, establece ahí un testimonio, unas piedras, 12 piedras que levantó. Muy bien, muy bien. Pero enseguida el Señor, ya lo que habían atravesado el Jordán, entonces estaban en un valle ahí, grande, y ya se observaba al frente Jericó. Ahora, lo interesante es, debe leer el capítulo 5, hermano, porque dice que los reyes que estaban hacia allá del Jordán, dice que todos estaban llenos de temor. Era mucho el temor, porque ellos vieron, observaron, tuvieron testimonio de que el paso del Jordán fue a través de tierra seca, porque el Señor, Jehová, a quien Israel servía, Dios les había hecho secar las aguas del Jordán. Entonces, aquellos pueblos dice que temieron en gran manera. Sin embargo, el Señor le dice a Josué: mira, aquí hay algo que no está bien, hay una maldición que hay que cortar. Y le dice: reúne a todos los varones que han nacido en el desierto. Desde que Jehová Dios habla con Abraham, allá en capítulo 17 de Génesis, establece el pacto de la circuncisión. Ustedes recuerdan. Y bueno, los hijos, la descendencia de Abraham, ¿no? Isaac, los hijos de Jacob y la descendencia que luego viene, bueno, sabían que había pacto, sabía que había que ser fieles. Entonces, cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto, los varones que ya habían nacido en Egipto de distintas edades, no se olvide que al octavo día había que circuncidar a los varones. Entonces, todos los que habían nacido en Egipto ya salieron circuncidados. Pero durante 40 años ellos permanecieron en el desierto. Imagínense la cantidad de niños que nacieron. Y todos aquellos niños no habían sido circuncidados. O sea, había incumplimiento del pacto con el Señor. Y de nuevo, como sabemos, el tema no es el prepucio de los varones. No, el tema es la obediencia, el tema es el compromiso, el tema es el pacto con el Señor. Jesucristo va a decir: vuestro hablar tiene que ser sí, sí, o no, no, porque lo que es más del sí, más del no, es pecado, de mal procede. Todo hijo de Dios se acostumbra a tener una sola postura. El proverbio va a decir que el hombre que agrada a Dios es aquel que, aún jurando a daño suyo, dice, aún manteniendo una palabra que le afecte a él, no por ello, dice, va a cambiar la declaración. No, si dijo sí es sí y amén. Ese es el punto, entonces. Ese es el punto.
Bendito, bendito, bendito y alabado es el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, el punto es aquí, había pacto con Dios, había que cumplirlo. La palabra frente al Señor se cumple. Entonces, ¿qué dice Dios a Josué? Prepara cuchillos, ¿sí? Hazte una fila aquí de todos los varones que han nacido en el desierto y circuncídalos. ¿Qué hace Josué? Obedece. Sí, porque él tenía una mente dispuesta. Él siempre estaba cerca de Moisés. Siempre estaba en la montaña cuando Moisés subía. Siempre permanecía en el tabernáculo, atento a la voz del Señor también. Atento a todo lo que pudiera recibir. Atento a los primeros comentarios de Moisés cuando salía de haber estado con Dios. La palabra del Señor estaba allí. Él estaba bendecido, estaba cubierto de palabra del Señor. No hay duda de eso. Eso provocó que hubiera fe, abundante fe en su vida. Y como había mucha fe, entonces el Señor le dice, ya, prepara el cuchillo y circuncida todo. ¿Y qué hace Josué? Amén, dice. Y prepara unos cuchillos ahí, dice que los afila y empieza a trabajar con los varones, los circuncida a todos. Dice que no se movieron de allí hasta que todos estuvieron circuncidados. Y el Señor dice, muy bien, dice, hoy día, aleluya, he quitado la maldición de Egipto que venía desde Egipto con ustedes. Se acabó la maldición. Muy bien, ahora el pueblo está en orden, está en la gracia del Señor. ¿Por qué? Por la obediencia de un hombre a la palabra de Dios. Hermanos. A veces en las casas no todos son igualmente obedientes, no todos. Pero basta que uno sea obediente. Basta que el padre sea obediente. Basta que la hermana sea obediente. Basta que el hijo mayor sea obediente. Y algunas veces, cuando no se puede tener obediencia tanta en el papá o en el hermano, basta con que aparezca uno de los críos más chiquitos que amen al Señor, que conozcan al Señor y sean obedientes para que el Señor opere en esa casa y bendiga esa casa, hermanos. La obediencia es una señal, es una manifestación de fe que debemos desarrollar, que debemos llevarla adelante por su gracia. También en esos días celebraron la Pascua, que era un mandamiento del Señor y que era necesario obedecer y vivir en la gracia del Señor. Leímos delante, a partir del versículo 13, que aparece un varón frente a Josué. Pero no era cualquier varón, hermanos. Era un varón del cual yo creo uno podría o debería haberlo visto y haber salido arrancando mejor. Me da la idea que había una gran figura, una gran estampa en el varón. Pero que además tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, esa es la figura de un gran guerrero que está dispuesto a atacar. Es un guerrero que no está pidiendo explicaciones, es un guerrero que está en condiciones de cortar cabeza, ¿no? A los enemigos, claro. Entonces dice que Josué va hacia él y le pregunta, ¿de quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el varón dice algo tan hermoso, ¿eh? A mí me bendice mucho. Dice en el verso 14, no dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Como príncipe, como el que dirige, como el que gobierna, aleluya. El que gobierna el ejército del Señor. Así he venido ahora, dice. Y estaba frente a un obrero de Dios y frente al pueblo de Dios que tenía que dar luego una gran batalla. Qué hermoso es saber que frente a las batallas de nuestra vida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, así dice el apóstol, sino contra demonios, contra principados, contra potestades. Pero qué bueno es saber que en esa lucha no estamos solos, que el príncipe del ejército del Señor
ha prometido estar con nosotros. Qué bueno es saber, hermanos, que toda batalla que llevamos adelante, si lo hacemos en fe, en obediencia, bajo la palabra del Señor, el Señor ha prometido que Él bendecirá toda obra de nuestras manos. Él permitirá que prosperemos en todo aquello en que emprendamos como actividad, como negocio y como batalla espiritual. No hay duda, ¿no? Josué le pregunta, le dice al hombre, mi señor, ¿qué quiere que yo haga? Le dice el varón, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Cómo no? Si había presencia de Dios allí. ¿Cómo no va a ser santo? Si el Espíritu de Dios estaba allí, bendiciendo, cubriendo, poniendo fe en el alma de Josué. Eso hace que al enfrentarse a la actividad del capítulo 6, que algo hemos leído, hermano, entonces Josué estaba absolutamente pleno. ¡Aleluya! Estaba lleno, estaba dispuesto. El Señor ya mostraba cómo Dios es fiel y cumple su palabra. Le había secado las aguas del Jordán. Le había hablado el Señor, lo ordenó con esto de tratar con los varones. El Señor recibe la ofrenda de que Josué dirija la celebración de la Pascua con todo el pueblo. Y como si fuera poco, aparece este hombre diciendo, yo soy el príncipe del ejército del Señor. O sea, el Señor me ha mandado para estar aquí. No en contra de ustedes, a favor de ustedes y en contra de todos vuestros enemigos. ¡Aleluya! Entonces, este es el tiempo para enfrentar la gran batalla. Había que enfrentarse a Jericó, hermanos, con buenos ejércitos, con una ciudad tan bien defendida, según hablábamos. Sin embargo, el Señor le dice a Josué le dice, ordena a todos tus soldados, a todos. Lo vamos a hacer, dice Dios, de esta manera. Vamos a trabajar durante 7 días. Vamos a trabajar durante 7 días. Todo el ejército, durante el primer día va a dar una vuelta completa a Jericó, una vuelta completa. Pero lo va a hacer en silencio, dice. Nadie debe decir nada, nadie canta, nadie grita. ¡Silencio! ¿Pero por qué? La Escritura va a decir, Habacuc capítulo 2, ¿no? Va a decir que el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. De hecho, la instrucción iba a decir que eso lo iban a repetir 6 días y el día número 7 y 1 minuto en que venía la orden que había que gritar. ¿Y por qué? Porque está escrito también. Capítulo 3 de Eclesiastés va a decir, hay tiempo para todo. Así como hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Hay tiempo para juntar piedra, hay tiempo para esparcir piedra, hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. Hay tiempo para hablar y hay tiempo para guardar silencio. Primer día tenían que dar la vuelta en silencio. Hermanos, por tiempo no me puedo quedar, pero usted pida al Espíritu del Señor que le ayude. Imagínense lo que pasaba con los que vivían allí en Jericó. Todos los soldados que estaban ahí observando sobre los muros, creo yo. Yo creo que el primer día partieron temblando todo. Sabían que Jehová, que estaba con Israel, había secado las aguas del Jordán y el pueblo avanzaba y avanzaba y avanzaba. Entonces, yo creo que el primer día estaban llenos de temor los soldados ahí, observando que se les venían encima los israelitas. Sin embargo, vieron que en 1 minuto empiezan a dar vuelta, a caminar, y van caminando, y no hablan, no dicen nada, no gritan, no cantan como hacen los soldados para mantener el ánimo en alto. Nada, silencio. Y dan la vuelta. Y después de mucho rato, terminan de dar la vuelta y formadito se retiran. Segundo día, ven que viene el ejército de Israel. Dijeron, ahora nos van a atacar, ya. Están ordenaditos ahí, muy bien, muy bonito. Los sacerdotes iban allí delante y empiezan a caminar alrededor, a caminar, sin meter ruido, nada, dar la vuelta.
A mí me parece que como al tercer día, los soldados ya de Jericó ya le perdieron el temor, ya dijeron, no, esta gente no. Con esta gente no hay nada que temer, no sirven para nada, no tiran una flecha, no hacen nada, ni siquiera nos amenazan, nada. Yo creo que más bien ellos allá, desde lo alto del muro, creo yo más bien que dirían cosas para acá, y seguramente ya al día 3, 4 empezaron a reír, ya, etcétera, a mofarse, ¿no? El Señor le había dicho, los 6 primeros días lo hacen así, el día número 7 van a dar 7 vueltas. Pero Señor, ¿nos vamos a cansar? No. Si Él da esfuerzo, aleluya, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. 7 vueltas van a dar, pero las primeras 6 vueltas son en silencio, igual que los días anteriores. Y en la 7ª vuelta van a sonar fuertes las trompetas hechas de cachos de animal, de cuerno de animal. Y cuando esté sonando la trompeta, entonces el que va adelante, el que dirige, Josué, va a dar la orden y todos van a gritar. Y como van a estar distribuidos en la vuelta, entonces nada de juntarse en un lugar. Cada uno va a tocar, dice, cada uno va a atacar, dice, derecho hacia adelante, cada uno. Bueno, para que eso fuera posible, necesario era que cayeran los muros. Cosa que si usted lee con calma, va a observar que ante esta marcha, ¿no?, tan especial, hay un minuto en que se tocan los cuernos, el ruido es importante y viene el grito, dice, ahora gritad. Y el pueblo grita y los soldados gritan, y en el momento en que aparece el grito, aparece la exclamación, en el momento en que muchos glorificaron al Señor y otros simplemente desahogaron el alma, cuando gritaron, dice que los muros se desmoronaron y cayeron todos, y quedó todo abierto. Por eso es que todos los soldados, cada uno pudo atacar derecho hacia adelante, como el Señor les había dicho. Una pregunta necesaria, hermanos: ¿por qué cayeron los muros? ¿Porque gritó muy fuerte el pueblo? ¿Porque los cuernos sonaban muy fuerte, entonces eso estremeció? ¿O fue porque un hombre le creyó a Dios e hizo exactamente como el Señor le había dicho que lo hiciera? Obedeció de tal manera que el Señor cumple con Josué la palabra que le había dicho. Si estás atento a mi voz, si hace conforme a la palabra, yo haré prosperar tu camino. Y en todo aquello que tú emprendas, serás prosperado. Porque nuestro bendito Dios es fiel, amados hermanos. Tenemos un Dios tremendamente fiel. Él es tan fiel que, dirá el apóstol, aunque a veces nosotros fuésemos infieles, cosa que debemos cuidar de no serlo. Pero si alguna vez, dice, si nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amados hermanos, quiero invitarles en el amor de Cristo a renovar compromiso con el Señor. Quiero invitarles, hermanos, hay luchas que tenemos por delante, están ahí ahora. Aleluya, están a días, a semanas. Hermanos, este es el tiempo en que hay que prepararse para la gran batalla. Este es el tiempo en que el Señor quiere mostrar su gloria, su voluntad. Pero el Señor hará prosperar nuestros caminos, los caminos de la iglesia. Si la iglesia del Señor, esto es ustedes y yo, somos obedientes, somos fieles al Señor, atendemos su llamado, atendemos su voz para obedecer. Si lo hacemos a la manera de Dios, no hay duda que Dios ya tiene determinado la victoria para nosotros. Sea alabado el Señor, sea bendecido el Señor.
Y no hablo solo de un acontecimiento grupal. Estoy hablando de la victoria que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros como pueblo, ¿no? En el lugar donde está, en la casa primero. Sí, con los hijos, con la esposa, muy bien, primero. Pero también en las otras actividades, en el trabajo, en los estudios, en la obtención del título o del postítulo, en la obtención del grado y del posgrado. El Señor quiere que en todo seamos bendecidos para que demos testimonio de que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Quiere hacerlo el Señor, pero Él hará todo conforme a su palabra. Si somos fieles y nos comprometemos, el Señor nos lleva adelante para su gloria. Oremos al Señor. Papito nuestro, tu pueblo está ante ti, Señor, ahora. Sabiendo que tenemos grandes desafíos por delante. Sabiendo, Señor, que tenemos tierras que conquistar. Sabiendo, Señor, que hay enemigos que se han levantado en contra nuestra. Sabiendo, Señor, que hay algunos que por causa de nuestra condición actual, Señor, se han reído, han hecho mofa, Señor, de nuestra situación. Padre, lo hemos vivido en nuestras vidas. Lo hemos vivido, Señor. Pero nosotros te creemos a ti. Y hoy tu pueblo, Señor, te ruego que atiendas el llamado y la voz de cada uno. Tu pueblo hoy, Señor, nos reunimos en torno a tu palabra para decir, Señor, que sea hecha en nosotros tu voluntad. Señor, que tu palabra no falte, que tu instrucción no falte. Queremos serte fieles, Señor. Queremos esforzarnos y ser valientes en oír tu voz y obedecerla, para que usted nos provoque victoria en todo aquello en que emprendamos para gloria suya, Señor. Bendiga, Señor, su casa, ruego. En el nombre de Jesús, el Señor.